Hola amigos, acompañen este rolo en Valencia a ver las Cruces de Mayo. Esta festividad es muy tradicional acá en Valencia. De hecho, hay un concurso en el cual pueden competir todos los que deseen participar, desde comisiones falleras, comisiones de fiestas, vecinos, parroquias, colegios. Todo el mundo está invitado a participar en ellas. Estas cruces están confeccionadas con flores reales, aunque también se pueden utilizar adornos y flores sintéticas. En total fueron 85 este año, decorando y adornando las calles de Valencia. El ayuntamiento, frente a su puerta principal, recuperó la cruz que llevaba años sin ser instalada. La verdad fue una de las cruces más bonitas. Por obvias razones, la cruz del ayuntamiento queda fuera de concurso, ya que pues no sería justo. En la plaza del ayuntamiento también nos encontramos esta maqueta de la ciudad de las artes y las ciencias, la cual estaba espectacular, muestra cómo es la ciudad en miniatura. Y de ahí salimos a recorrer algunos lugares también históricos, ya que andábamos en un plan turista. Pues fuimos al mercado central, a la lonja, a ver distintas iglesias del centro de Valencia mientras buscábamos las cruces. Es importante mencionar que llegamos un poco tarde a ver las cruces, ya que muchas de ellas ya habían sido retiradas. Pero bueno, vimos las que pudimos y de resto solo recorrimos y disfrutamos de la ciudad. En nuestro camino hacia la Plaza de la Reina nos encontramos con esta hermosa calle. Cuando llegamos a la iglesia de la Santa Catalina vimos que estaban en un matrimonio, así que nos colamos para verlo. La verdad es que me pareció espectacular casarse uno en una de las iglesias más icónicas de Valencia. Muy bien por ellos. Y al salir nos encontramos una de las famosas cruces. También estaba este hermoso carro antiguo con todo y chofer. Tras salir del matrimonio, llegamos a la parte de atrás de la catedral, donde también encontramos algunas pequeñas cruces en algunos balcones, pero pues nada del otro mundo. Seguimos nuestro recorrido por Valencia en búsqueda de cruces, pero ya la mayoría de las cruces las habían quitado. Conste que este video fue hecho un 5 de mayo, no pensamos que iban a quitarlas tan rápido, ya que pensamos que las cruces las ponían el 3 de mayo, pero bueno. Y bueno, tras dar muchas vueltas volvimos a la plaza del ayuntamiento, así que nos fuimos a Colón a buscar más cruces. En Colón nos encontramos con la iglesia de San Vicente Ferrer. Yo la verdad nunca había entrado porque siempre estaba cerrada y esta vez que pude entrar me di cuenta que es la iglesia más linda de Valencia, sin contar algunas como la Capilla Sixtina. Esta es una iglesia espectacular. Me encantó todo el estilo arquitectónico, me encantó lo bien conservada que está, lo grande que es. Es una iglesia muy bonita. Bueno, tras salir de Colón, nos dirigimos a la Puerta del Mar, a la parroquia de Santo Tomás Apóstol, donde terminamos nuestro recorrido. Luego nos encontramos con los amigos, fuimos a tapear un rato y así terminamos de pasar la tarde. Aquí ya de regreso a la casa, así que muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.